Tres minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia y con una amplia experiencia en temas electorales. Una de las inquietudes en medio de las incertidumbres, el manejo de encuestas, es cómo dar plenas garantías a los resultados que el pueblo ecuatoriano libremente se pronuncie este domingo. ¿Cómo lograr un control electoral partiendo del máximo organismo electoral que debe agotar todas las acciones para controlar el sistema informático, para controlar que se respete el mandato popular expresado en las urnas? ¿Usted ve preocupación? ¿Cómo ve el que se pueda controlar, reitero, los resultados del proceso electoral? Buen día, doctor Aguinaga. Muy buenos días, Miguel. Para mí es un gusto estar aquí en Radio Democracia, presencialmente, compartir con la audiencia y con la ciudadanía realmente preocupaciones que nacen ahora que se acerca ya un proceso electoral, un nuevo proceso electoral de tantos procesos electorales que tiene el Ecuador, que ya no estamos cansando porque vivimos de elección en elección, y que afecta, digamos, a la confianza que los ciudadanos deben tener en las organizaciones políticas y en los candidatos. Y uno de esos, obviamente, son los controles que se ejercen en un proceso electoral. Cuando el ciudadano común ve que no hay controles, ¿no es cierto?, en el proceso electoral, controles adecuados para buscar condiciones de equilibrio en la participación política electoral, ya se van prendiendo las alertas. Y me parece que la carencia de este proceso electoral es la falta de controles y reglamentación por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero hoy, bueno, centrémonos un poco a este tema del control de las elecciones el día domingo. Hay controles internos, dentro de la institución, de los organismos electorales. Hay controles externos que obviamente deben ejecutar actores políticos y actores de la sociedad civil. ¿Cómo es controles externos que pueden manipular, pregunto? A ver, por principio deberían defender el voto, ¿no es cierto? Es decir, las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a democracia que hacen este tipo de controles, deberían defender el voto, la integridad, que nadie pueda manipular, que nadie pueda alterar. Eso es por principio y por regla general. Pero lamentablemente, en nuestras democracias latinas y aquí en el Ecuador, lo que tratamos es de ver cómo hacemos trampa. Es decir, cómo ganamos un diputado más, cómo podemos alterar un resultado electoral, cómo manejamos al juez electoral administrativo que contabiliza los votos, cómo alteramos y controlamos a los y manipulamos en la mesa electoral, ¿no es cierto? Y claro, hay un montón de mecanismos. Comencemos por el de mesa, ¿no? Se supone, y nos dicen en las cadenas nacionales, que son ciudadanos elegidos al azar, el 80% estudiantes universitarios, el 20% empleados públicos y privados, que van el día de las elecciones a cumplir su labor. Pero la pregunta que hay que hacer es, ¿quién reemplaza a los que no van? ¿Reemplazan los suplentes? ¿O las organizaciones políticas, especialmente las fuertes y organizadas, mandan a las hordas de ciudadanos, que son sus delegados de control, a ponerse en primera fila para ser reemplazados, y en vez de ser delegado pasa a ser autoridad o juez electoral? Entonces, ese es la primera invasión, digamos, ¿no es cierto? De delegado de partido político me convierto en juez electoral de las elecciones porque ya paso a integrar la mesa. Entonces ahí debería haber una prohibición absoluta del Consejo Nacional Electoral que diga que ningún delegado que está acreditado, que se acredita antes de instalarse. Es decir, ya se conoce que es delegado. Claro, porque mandan los listados. Hay una base de datos. Ningún delegado podría ser miembro de mesa.
tendrían que coger cualquier otro tipo de ciudadano, al azar, que está ahí. Es de fácil identificación eso. Claro, si tiene representación, usted no. Si tiene una base de datos que dicen tenerla, de los miembros de juntas y de los delegados de los partidos que deben ser notificados, ¿no es cierto? Ahí ellos no deberían integrar las mesas, porque pasan a ser juez y parte, ¿no es cierto? Entonces, ese mecanismo no está claro, no existe y no hay esa instrucción, de tal suerte que ese es el primer filtro, ¿ya? El otro, los controles en el día de la votación son importantes. Hay mecanismos de fraude que se instalan fuera y cerca de los recintos, el voto en cadenita, el pagar el voto, tráigame la papeleta, especialmente en sectores rurales, por lo cual la Policía Nacional, con funcionarios electorales especializados, el día de las elecciones deben hacer barridos en los no solo en el exterior del recinto, sino cerca de los recintos, para ver si no se está produciendo esta compra-venta de votos o el voto en cadenita, que es un tema muy común, a pesar de que ya en este punto las organizaciones políticas ya contactaron con los dirigentes sociales, barriales, populares, y ya ellos deben estar pagados para llevar a la gente, movilizar, ¿no es cierto?, para que voten por determinada candidatura, que eso también es un tema que no se ha podido controlar o no controlan, porque no hay un control de campo durante la campaña, ¿no es cierto? Aquí es viva, la fiesta es libre, entonces aquí hay un cachascán sin control. Entonces, ese es el problema de la campaña, y lo vemos en redes. Vemos en redes campañas millonarias de uso de plataformas informáticas, de redes sociales, sin ningún control. ¿Cuánta gente estará pagando de afuera, que es prohibido, ¿no es cierto?, este tipo de campañas? Y nos dicen que la norma no permite. No es cierto. Lo que dice la norma es, el artículo 202, es que a la red social no se le considera promoción electoral. Pero si no es promoción... Controlar, sí. Claro, tiene que controlar y... No lo hacen. No lo hacen. Y es propaganda, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los temas. El otro tema vulnerable, obviamente, es el rato del conteo. Deben ser escrutinios públicos, ¿sí?, con presencia de delegados de los partidos y también de uno que otros ciudadanos. Obviamente, me parece que esa es la mayor muestra de transparencia. Cuando se encierran en cuartos, en aulas, no permiten que se vea, que se observe el escrutinio, vienen las dudas. A mí me parece, yo siempre soy partidario de una mayor transparencia en el tema del conteo de los votos. Y finalmente, obviamente, una vez contabilizados los votos, son 47,000 actas que deben ser transmitidas de presidente y 47,000 de asambleístas. Ahí viene el problema de cómo manejar la integridad de la data electoral. ¿Sí? Están trabajando bajo un sistema informático de escrutinios de resultados, CIER creo que se llama, con un sistema de digitalización a través de mecanismos de reconocimiento óptico de caracteres y digitación de la data, de lo que se lee. Es decir, hoy hay mecanismos mucho más ágiles. Es decir, hoy yo puedo leer sin necesidad de digitar el dato que viene en la máquina puede leer automáticamente y procesarlo. Pueden haber, obviamente, aquí el problema es cuál es el nivel de auditabilidad de la digitación de la data, ¿no es cierto?, primero, de lo que estoy digitando. Si bien es cierto, no estoy viendo la organización política, ¿ya?, pero ahí hay unos controles, debe haber un supervisor, un controlador, hay una sumatoria, y obviamente esto va entrando en unos archivos que se llaman logs, ¿no? En estos logs va la votación y viaja en una línea de comunicación a un servidor, ¿no es cierto?, de consolidación del resultado, y yo puedo intervenir en ese viaje. Como ciudadano común, usted puede meterse. O sea,
una empresa especializada, altamente especializada, que tenga un sistema súper especializado, con inteligencia artificial, con tecnología blockchain, con unos motores de procesamiento súper veloces. Entonces yo puedo cambiar imágenes. Si hoy vemos que nos estar cambiando las imágenes a los dos en fracciones milésimas de segundo. Lo mismo puedo hacer con el acta. Yo al acta le puedo cambiar la data, o cambiar los números, ¿no es cierto? Mantengo la integridad de la data, firmas de presidente y secretario, y a través de fotografía. Pero adultera los números. Claro, tengo que adulterar los números para poder yo beneficiarme de un resultado. Entonces, ahí el problema es... ¿Y cómo controlar eso? ¿Cómo evitar que en el camino hackeen o metan mano, si tienen instrumentos sofisticados para adulterar el pronunciamiento popular? Cuando quitaron o quitan el número de actas, reducen el número de actas que sale de la mesa, van reduciendo la posibilidad de control. Antes había la cuarta acta que usted instaló. Claro, introduje la cuarta acta de transmisión, que era una cuarta acta que se entregaba a los militares, y los militares se entregaban al Tribunal Supremo Electoral, a la presidencia. ¿No es cierto? Entonces... hay una garantía para cotejar si es que en el camino hackean. Así descubrimos el fraude de Los Ríos. ¿Ya? Entonces, cuando procesaron en las provincias la data, se pidió la data acá en el Tribunal Supremo, y se confrontó la data de transmisión, la acta original, con el acta... con lo que le entregó el militar a usted. Claro, con lo que procesaron en los tribunales provinciales, ¿no es cierto? Ya. Y ahí se pudo ver, obviamente, la falsificación y la adulteración. Usted tenía el acta entregado por los militares, y otra era la que estaba en Los Ríos, en este caso. Exactamente. Entonces, así se descubrió las indelicadezas en Los Ríos, en algunos cantones de Guayas, ¿no? Y obviamente ahí se va confrontando. Además, había un sistema de conteo rápido, transmisión rápida del resultado, que además también empataba con los dos sistemas, con el escrutinio oficial de las provincias, con el de transmisión y con esta acta que cuando le quitaron, yo dije, bueno, le quitaron porque ya no quieren que les controlen, ¿no es cierto? Esa es la única razón. Aquí va un acta a este sistema de transmisión, y hay un sistema de las actas estas rezagadas, que es un sistema no muy claro, el tema de las inconsistencias, que también es un tema no bien regulado en la legislación, y que permite generar otra acta. Entonces, yo genero otra acta que se llama el acta de reconteo. ¿No es cierto? Y le genero, y no nos han dicho cómo vamos a generar si las dos actas van a ser publicadas, que debería ser lo lógico. La acta original, que está mala, y el acta de reconteo, que es la que me están poniendo la votación final. Y qué tipo de códigos están manejando. Y establecer el por qué. Entonces, en ninguno de los sistemas, y el sistema actual no permite ver el acta original, ¿sí?, que tiene algún error, alguna falla, alguna inconsistencia, con el acta de reconteo. Entonces, si yo no puedo comparar, ¿qué audito? ¿Qué estoy auditando? Que eso quiere decir que no tenemos un sistema que garantice la integridad o la versatilidad de la data. ¿Ya? Hay una plataforma que se usa, que es la plataforma Azure de Microsoft. Claro, es una plataforma donde se aloja la información, ¿no es cierto? Pero evidentemente quien maneja los sistemas, quienes tienen los servidores de consolidación, de transmisión, de difusión, el servidor de backup, ¿no es cierto?, es la unidad de tecnología. Y ahí puede haber otro problema. Pueden haber problemas internos, no solo externos. Yo tengo que controlar de cada operador que está en mi sistema informático, tengo que hacerle un monitoreo y una trazabilidad las 24 horas del día para saber qué hace. Tengo que auditar todas mis líneas de comunicación, porque si yo estoy
manejo el servidor, tengo un medio electrónico a mi lado, un celular, una tablet o lo que sea, yo puedo hacer de fuente para esa data que estoy transmitiendo, hacer un espejo y sacar esa información a otro lado. Entonces, ¿qué niveles de políticas de seguridad tienen para el día de las elecciones? 0 periféricos, 0 celulares, ¿no es cierto? Ellos tienen que trabajar en el sistema, no pueden trabajar en esto, ¿ya? Porque sirve justamente para comunicarse y debería el sistema de auditoría informática detectar cada paso trazabilidad de todos los técnicos a nivel nacional. Debería estar hasta con foto, a qué horas prendió la máquina, qué es lo que hizo, qué es lo que transmitió. Todo eso se registra allí. Debería registrarse. ¿Ya? Yo creo que no lo tienen. Ahora, a propósito del ejemplo para curarse en sano, lo que sucedió en su administración hace años en Los Ríos, ¿se identificó quiénes fueron los que hicieron esto? Porque claro, en la cuarta acta usted detectó. ¿Y cuáles fueron los beneficiarios? Bueno, ahí me acuerdo, le robaron a Marún la prefectura. Marún era del PRE. Marún era del PRE. ¿Y quién le robó? Obviamente el Partido Social Cristiano en esa época, de esa provincia, y falsificaron casi el 100% de las actas. Seguimos un juicio penal que terminó la justicia de Los Ríos declarando nulo y dejando en impunidad un hecho gravísimo. La justicia. Entonces hubo fraude en algunas alcaldías, en Quevedo, de lo que me acuerdo, en Mocache, ¿no? Y un fraude horroroso. Se detectó en playas, ¿no? Es decir, los resultados electorales todos son vulnerables. No hay sistema electoral infalible. Lo que hay es que poner sistemas que puedan detectar. Cuando yo veo que un político, por ejemplo, hace alertas, ¿no es cierto? Cuando me van a hacer fraude, ya. Sí, pero ya escuchamos cuando voces. Hacen alertas así, quiere decir que ya están planificando bien cómo hacer. Claro. Hay que dudar lo contrario, ¿no? Claro, el que dice me van a hacer fraude, supuestamente porque está derrotado, ¿es el que está preparando el fraude? Claro, ¿Quiere decir? Exactamente, porque aquí tratan de controlar y además, vean, nos preocupamos de la elección presidencial. Y donde más irregularidades se producen es en la elección de asambleas. Sí, porque en este sistema que además es inconstitucional de haber dividido Quito, Guayaquil y Manabí, es inconstitucional. Estos los distritos son mal hechos. Lesionan realmente la representación. Son hechos profesamente políticamente para beneficiar un resultado. No, ¿cómo es eso? Ya se han captado mayorías en la asamblea. Claro, no solo mayorías en la asamblea, en los consejos cantonales. Porque yo no puedo hacer una distribución antojadiza, decir los rurales un distrito. ¿Cómo así? ¿Cuál es el criterio técnico? Los distritos tienen que ser homogéneos, uniformes, continuidad geográfica, de similar tamaño. Y esto no cumple. O sea, es un modelo diseñado para eso. Se llama gerrymandering. Yo diseño el distrito para beneficiarme de esa votación. Es decir, es a propósito. Pero aquí como la clase política, disculpe, Miguel, es tan tonta. O demasiado viva, ¿no? Tan tonta, y me refiero a los actores políticos que algo quieren pescar a río revuelto en este sistema o régimen que no existe de partidos, sí, no tiene la menor idea de cómo funciona esto. Y no abren ni la boca ni dicen pío. Ahí está la reforma del 3 de febrero del 2020. Gran reforma, con un montón de fallas y errores. Entonces, los políticos son irresponsables. No controlan las elecciones. Ellos creen que caminar, recibir la promoción electoral es todo. Si yo no tengo un sistema de control adecuado, con una plataforma solvente, con nube tecnológica, que compita en la transmisión con el CNE ese día y con miles de gente en las elecciones, me hacen miau las elecciones. Claro, hay casos que no tienen esa infraestructura, pero hay casos que sí tienen, incluso que pudieran controlar desde el exterior. Controlan desde el exterior. ¿Cómo es eso?
A ver, ¿quién controla las plataformas de X? ¿Dónde están? En la nube. No están en otro país. Toda la data, las plataformas se encuentran en la nube tecnológica operado en otros países. Yo puedo tener sistemas o módulos operando en Rumanía, ¿no es cierto? Otros en Estados Unidos. Otros en China. Otros en China, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Monto un sistema de control, también puedo hacer fraude, ¿no es cierto? En la cual yo tengo asignado mis tareas a mis equipos técnicos. Entonces, por eso es que a mí, a veces yo digo, se van distorsionando las instituciones, y pongo un ejemplo sencillo. Las misiones de observación electoral, nacional e internacional, son importantes. Y siempre vinieron haciendo misión de observación electoral especialistas en el tema electoral, ¿no es cierto? ONGs vinculadas a las elecciones, la OEA, la ONU, Parlamento, etcétera. Pero cuando ya después comienza esta misión de observación electoral a ser el vehículo o el canal de representación de actores de partidos políticos internacionales que apoyan tendencias, y ya les acredito aquí, ya me ingresan 200, 300 delegados de partidos aliados míos de otros países. Por ejemplo, para citar un caso del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. O póngale el otro grupo del Grupo IDEA, para que estén los dos, ¿no es cierto? Entonces, ya eso ya no es misión de observación electoral, porque yo ya estoy viniendo en representación con un interés político partidario, regional o mundial. La observación electoral es observación electoral técnico, para ver cómo mejoramos. Lo otro tiene que llamarse observación política. Entonces, mezclar lo uno con lo otro y darles credenciales, además, para que vengan y entren y decir, tengo miles de representantes. Eso no es observación. No. Entonces, ya cuando se comienzan a mezclar, y yo creo que esta mezcla de observación se comenzó a prostituir mucho en el chavismo. Yo vi eso en el proceso de Venezuela. Cuando salieron los adecos copellanos con Chávez y todo eso, ya vi que se masificó ese tema de la observación. Y controlaron. Claro, y en temas. Controlado los 25 años. Las universidades, políticos, de tendencias políticas. Siempre ganaban. Entonces, ahí ya vienen, son estrategias, ¿no? O sea, acreditan aquí para tener una voz. Supongamos que haya un resultado muy estrecho. Va a haber un conflicto, van a haber estas voces. Ya ha pasado aquí que gente del extranjero ha opinado con una tendencia clara de apoyo sobre el proceso electoral. Por eso, yo en mi época, y si estuviera ahorita manejando el Consejo Nacional Electoral, prohibiría los exit poll. Cero exit poll. Tuviera un sistema, dos sistemas, el sistema oficial y un sistema paralelo, ¿no es cierto?, de mi transmisión. Porque claro, el exit poll se puede caer, aun cuando se haga bien, si es que hay fraude. Exacto. Porque el exit poll a boca de urna dice sí, voté. ¿Qué pasa en las últimas aparecen elecciones? Otros resultados. ¿Cuáles las últimas elecciones? ¿Qué ha pasado? Sale Blasco Peñuela con Márquez, en 2 minutos, chao. Sale Sedatos, en 2 minutos, chao, porque viene una nueva data, ¿no es cierto?, que no sabemos cómo la integridad de esa data, si está bien o no. Y no se ha permitido revisar el 100% de integridad de esa información. Entonces, claro, puede haber un fraude informático altamente especializado. Eso no cabe la menor duda. Claro, usted citó el caso de Venezuela. En esa línea, si venían controlando Chávez, Maduro, ¿por qué no demostraron que ganó Maduro? Y María Corina Machado y el Centro Carter, el único autorizado por el dictador Maduro, dijo, no, aquí están las actas, aquí están los votos. ¿Por qué no pudieron hacer lo que una dictadura pudo hacerlo?
A ver, ellos hicieron, lo que pasa es que escondieron la data. Y escondieron la ¿Porque data. sabían que perdieron? Claro, porque sabían que perdieron. Ya. En cambio, por primera vez, Vente Venezuela, María Corina Machado, pudo levantar un sistema tecnológico, que obviamente este es un sistema que no necesariamente está en Caracas o está dentro de Venezuela. Le Está ayudaron. fuera. Claro. Tiene ayuda tecnológica fuerte, es decir, una nube, está en la nube. El dueño de X le ayudó a María. Cualquiera que haya sido Elon Musk o cualquiera, ¿no es cierto? Los celulares, los teléfonos, las computadoras son medios. Yo lo único que tengo que hacer es transmitir esa data, ¿no es cierto? Elevarle esa data, ponerle en la nube. Es decir, en algún sistema donde viaje. Yo ahí recojo esa data, ¿no es cierto? Inmediatamente, en micras de segundo, recojo esa data y voy procesando y voy validando, ¿no es cierto? Entonces, ellos pudieron hacer eso, porque tenían una plataforma potente de procesamiento. Y claro, fueron transcurriendo mientras iban procesando y les iba llegando su acta, ellos ya llegaron al 87% de la data. Claro. Entonces, quien se mete a política y quiere llegar a algo, debe tener un sistema sólido de control informático que compita con el sistema oficial. Ya lo otro es vanidad, o sea, esta vanidad es un montón de candidatos que por membrete se ponen ahí, u otros por fragmentar la votación. Porque para eso se meten, para estorbar, para fragmentar en estrategias combinadas con los grandes élites políticas. Entonces, aquí el problema es que todos se creen genios y que pueden controlar estos temas. Yo veo que no controlan nada. Y hay unos muy pocos que sí pueden tener este sistema y que pueden afectar y alterar la voluntad popular. Y por eso es indispensable que el Consejo Nacional Electoral no nos cuente el tema del QR, ni nos cuente el tema de cómo digitan. Eso está bonito para la pantalla. Aquí nos tienen que contar cómo mantener la integridad de la data, cómo va a ser la auditabilidad, la versatilidad del sistema, la trazabilidad, cómo cada log no fue alterado, ¿no es cierto? Porque esto ¿Y se puede eso controlar? Claro que se puede controlar, es obvio. ¿Por qué no lo hace? ¿Cuesta mucho eso? Deben tener. No sé en qué nivel estará, deben tener un nivel de seguridad informática. No sé si no podría calificarse el nivel si es un T1, T2, T3, no sé. Escuchado, sí, porque no he visto, pero sí deben decir muy bien, nosotros tenemos un nivel de seguridad, estamos con el nivel T4 o T5, lo que sea, estas son las seguridades, hacemos este tipo de validación, tenemos una auditoría informática en línea que genera estas alertas de los operadores, de los sistemas, del servidor, y tenemos unos planes de contingencia secretos para el rato que se vaya la luz, entra el plan de contingencia. Yo tenía plan de contingencia. Y mi plan de contingencia era satelital. No se afectaba, cero afectación si se iba la luz. Claro, se iba, me costaba en la vida, no importaba, porque inmediatamente entraba el satélite. ¿No es cierto? Hoy no. Hoy no, porque ya les fregaron a las empresas que manejaban este tema de satélites, a INSAT y todo el tema, cuando la autoridad de comunicaciones manejada por quienes manejan las comunicaciones en el Ecuador dijeron no, solo tiene que ser de TV cable, fibra óptica y nada más. Y costaron la posibilidad de ¿cómo se llama? Comunicación satelital, pero sí tiene el señor Elon Musk está vendiendo aquí su plataforma Starlink satelital y todo el mes, que obviamente son sistemas que permiten, se vuela luz, no importa, yo ya mando mi datita a través del satélite, ¿no es cierto? Ahí está garantizado. Ahí está garantizado. Y como la máquina que va leyendo en el recinto, porque además lee en el recinto, esta maquinita, este escáner, lee en el recinto, son 4,000 recintos, van leyendo las actas, eso viaja. ¿A dónde viaja? Viaja a unos centros de recopilación de actas, de datos. ¿Qué pasa en ese viaje? Puede ser adulterado, cambiado. Pero obvio. ¿Sí? Obvio, obviamente. ¿Y dónde está la seguridad entonces en el viaje?
Aquí tienen que hacer una revalidación de la data que ingresó al consolidador con el acta. Entonces, para eso viene la confrontación, ¿no es cierto? Cuando hay esta cuarta acta de transmisión, o hay un Cuando sistema... había, porque ya claro, o un sistema paralelo, ¿no es cierto? Ahí uno puede controlar, ¿ya? Pero si no lo hay, yo me confío en mi sistema y sigo pensando, y me han modificado el CIER. No, es un sistema, yo diría que le falta años luz para no ser, digamos, para decir que no es vulnerable. Todo sistema es vulnerable. Y aquí el riesgo es que hay muchos actores externos que van a querer vulnerar y afectar el resultado electoral. Y la obligación del Consejo Nacional Electoral es decirnos qué garantías tiene: certeza, seguridad, auditabilidad, trazabilidad, integridad de la data, comprobación, ¿no es cierto? Todo eso son elementos fundamentales para que el país, la sociedad, la ciudadanía y finalmente los actores políticos, que son los que más pelean, tengan la tranquilidad necesaria. ¿Y si hay organizaciones políticas que puedan controlar esto, el decir que va a haber fraude puede ser solo una estrategia? Desde luego. Obviamente yo puedo... Dicen que hay fraude y después aparecen ganadores. Les dije, nosotros ganábamos después. Entonces, nos quisieron hacer fraude. Nos quisieron hacer fraude, pero impedimos. Y hacen el fraude los que denunciaron fraude. Sí. Eso, con toda evidencia. Ahora los resultados electorales en América Latina siempre tratan de ser vulnerados. Y hoy, con los niveles de tecnología que existen en el mundo actual, el desarrollo tecnológico, que además el CNE no va a la par de ese desarrollo tecnológico, a pesar de que cada elección tiene 80, 90, 100 millones de dólares, deberían tener una plataforma de primera, ¿no es cierto? Quienes están afuera tienen unas tecnologías poderosísimas que no puede competir la institución con esas tecnologías. Finalmente, ¿cómo mejorar los controles? En medio de este panorama, usted con la experiencia que nos ha pintado, ¿cómo mejorar los controles? ¿Das garantías que el voto popular sea respetado finalmente en los resultados? A ver, ahí debió haber tenido ya una plataforma desarrollada con ingenieros de sistemas, un motor de generación, de inteligencia, de búsqueda, de procesamiento, con unos niveles de seguridad en un data center replicado en varias partes, con yo diría la transmisión, el rato que sale del acta, no solo tiene que ir a un lugar, tiene que ir a varios lugares, ¿no es cierto? Es decir, yo transmito y en vez de mandar a un solo servidor, debo mandar a varios, en varios sistemas, y uno de esos es el que le mando en satélite, ¿ya? Para garantizar que en el viaje de la data, de la información, de los archivos, de los logs, no sea alterado y no sea cambiado. Y eso no veo, no he visto ni lo han dicho. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia y experto en estos temas electorales. Muchas gracias, Carlos. Gracias, mi querido Miguel. Para mí un gusto. 8:36 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos con el analista internacional Alan Catey para hablar sobre los desafíos de Donald Trump y que anunció